Este es El Matiz Literatura. Diana Perico, desde Duitama, Colombia. Juan Manuel Martínez, desde Gainesville, Estados Unidos. Juan Merchan, desde Duitama, Colombia. Síguenos y suscríbete en nuestras cuentas: El Matiz Difusión en YouTube, Substack, Spotify e Instagram. El Matiz en Facebook. Hola, mi nombre es Juan Merchan y hoy junto a Diana Perico, que está aquí a mi lado desde la ciudad de Duitama, Boyacá, Colombia, tomándonos un delicioso vino blanco, y junto a Juan Manuel Martínez, que nos acompaña en este momento desde la ciudad de Gainesville, en la Florida, en los Estados Unidos, les damos la bienvenida a El Matiz, esta exploración en donde abordamos autores, analizamos su obra, su vida, autores de la literatura universal y de hecho artistas del arte universal. Juan Manuel, te contamos que estamos aquí en el Café Pica, un bello café de la ciudad de Duitama. Quizá más tarde en el episodio vamos a hacer un recorrido del café para que las personas que nos ven y que viven en Duitama o que visiten Duitama puedan venir y tomarse aquí un delicioso cafecito. ¿De quién Bueno, vamos a pues hablar no, hoy, no he Manuel? tenido la oportunidad de ir a Duitama, entonces cuando vaya me paso por el café para tomar algo con ustedes. Vamos a hablar hoy de la escritora estadounidense Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, Estados Unidos. 1925 a 1964. Bueno, Flannery O'Connor es reconocida por sus relatos, por sus cuentos. Y por dos novelas que tiene. Una de sus novelas se llama Wise Blood. En español sería, uy, habría que ver la traducción. Y la otra es The Violent Bear and It Away. Entonces, estas dos novelas, lo que me interesa de ellas, aunque no vamos a tratarlas aquí en este episodio, ambas parten de un cuento. La primera novela que mencioné parte de una colección de cuentos que ella, digamos que arma de manera que convierte una novela a partir de estos cuentos. Y la segunda novela que mencioné, pues es un cuento que ella básicamente alarga y lo convierte en novela. El resto de su obra está compuesto por 31 cuentos. Así que podríamos decir que ella es cuentista, más que novelista. Ella es cuentista y lo poco que hizo de novela lo hizo fue debido a que alargó su obra cuentística. Aparte de eso, pues tiene registro de comentarios que hizo en la escena pública y cartas o intercambios con otros artistas y personajes de la escena pública de la época, principalmente en los años 50 en Estados Unidos, en el sur. Ella es de Georgia, de los Estados Unidos. Recordemos entonces que Estados Unidos tiene una demarcada distinción entre el sur y el norte, especialmente después de la Guerra Civil, ¿no? Cuando hubo ese intento de secesión entre el norte y el sur, y pues hasta el día de hoy, digamos que ideológicamente hay una pugna entre el norte y el sur, y también pues desde la política se ve muy claro en la escena global. Esto se ve reflejado un poco en su literatura, pero también pues lo que vemos aquí es la esencia del sur en estos cuentos que vamos a analizar el día de hoy. Am, Así pues sugiero aquí a los que vayan a leer estos cuentos en el futuro que traten de un poco de entender lo que es el sur de los Estados Unidos a través de esta literatura y lo que se llama el gótico sureño o Southern Gothic, que lo llaman en inglés, que es este tipo de escritura como la de William Faulkner, que en este caso esta escritura lo maneja principalmente desde el cuento y un poco más desde una escritura un poco más sencilla que la de Faulkner, que es un poco más, digamos que de la corriente de la conciencia, un poco más compleja. La literatura de esta escritura es mucho más concisa, así que hoy vamos a trabajar dos cuentos, así que podemos empezar con uno de esos.
Yo esa introducción, Juan Manuel, muchas gracias. Estamos muy emocionados por poder hablar de Flannery O'Connor. Vamos a iniciar entonces con el primer cuento que queremos abordar hoy. Un hombre bueno es difícil de encontrar. Un hombre bueno es difícil de encontrar. 1953. Bien, entonces, este cuento, Un hombre bueno, es difícil de encontrar, o en inglés, A Good Man is Hard to Find. Trata de un viaje de carretera, o lo que en inglés se llama un road trip. Pero es un viaje pues relativamente corto porque es de Georgia al estado de la Florida. Recordemos también que el estado de la Florida es un estado nuevo, ¿sí? Es un estado que era un territorio español que se adquiere posteriormente en la historia de Estados Unidos y en esencia digamos que no es tan sureño como el resto de los estados del sur, ¿no? Por al ser un estado nuevo. Pero el objetivo de este cuento es que viajan con la abuela, ella se llama la abuela en el cuento y viajan con el padre, la madre y todos los niños en el carro. La abuela decide de manera surrepticia meter al gato en la maleta y digamos que desde el inicio nos damos cuenta que el gato ahí es clave, ya que ella lo esconde básicamente. Eh, y vemos cómo a lo largo del viaje la abuela se obsesiona con un sujeto que llaman el Misfit o una banda de criminales, ¿sí? Lo que son los Misfits, que están haciendo su camino hacia el sur, hacia la Florida, para seguir quizás pues asaltando o haciendo sus fechorías. Y digamos que esta es la esencia de este relato. Así que podemos ya, para no darles el final, pues, ¿qué opinan de este relato? ¿Qué vieron en él? Y después podemos hablar un poco del final. Eh, bueno, pues yo creo que este es, bueno, un cuento escrito en tercera persona, con una secuencia de acción muy clara, donde hay la composición de una familia, donde la abuela va a ser como el personaje central, ¿no? Y es donde se distingue también su personalidad de acuerdo a los diálogos que entablan entre esa familia. Es curioso que la abuela pues tiene un carácter alegre, es una persona cariñosa, es una persona que interactúa con sus nietos un poco mayores, ya unos niños grandes, pero hay cierta tensión familiar, ¿no? Y que se debe como a un pasado que no es evidente. Y hay un enigma creo que muy grande que se va desarrollando a lo largo de este cuento. Yo quisiera hablar también de esos personajes masculinos que se marcan en este cuento, como el hijo de la abuela, muy hosco, muy cerrado, también es una persona que dicen que le da nerviosismo viajar por carretera y que normalmente no responde a ninguna de las preguntas de la abuela. Hay un componente violento también, no solamente en su personalidad, sino en la forma en que interactúa con ella. Y hay otro personaje que por supuesto es el jefe de esta banda, ¿no? Que tiene unos rasgos psicológicos bastante oscuros, ¿no? Y que va a entablar una conversación con la abuela a un punto, pues, donde se van revelando y revelando cosas. Entonces, es un cuento que se va desarrollando, digamos, tranquilamente y creo que va subiendo en intensidad hasta que nos lleva a un final muy crudo y creo que eso distingue precisamente la escritura de Flannery O'Connor. Sí, sí, eso que menciona me parece clave para entender un poco a la escritora, ya que ella es una escritora que se reconoce por su escritura católica. Ella menciona que lo que ella intenta hacer es realismo cristiano a través de su escritura. Y lo que vemos en estos cuentos, en este me parece que es más claro que en el otro que vamos a trabajar, es la cuestión de la redención a través de Cristo un poco, ¿no? Entonces, aunque el cuento, a diferencia del otro que vamos a analizar, no habla ni de la Biblia ni de la religión, sí, es un cuento que me parece más cristiano en esa idea de redención y cómo la abuela y este criminal, este misfit, todo el tiempo está, todo el tiempo vemos esta dinámica entre
¿Será posible que este malhechor encuentre la redención y que la encuentre quizás a través de un personaje imperfecto como la abuela, ¿no? Porque ella también tiene sus fallas morales, ¿sí? Ella no es un personaje perfecto, pero al fin y al cabo, pues, cómo juega el papel de la religión y el cristianismo en esta escritora y en su obra, me parece que es muy claro aquí en este relato principalmente. Concuerdo con ustedes dos. En realidad, a mí el relato de Flannery O'Connor en esta historia me fascinó. Es una forma de narrar que me hizo recordar, como tú mencionabas, a otros autores de la literatura norteamericana. Sin embargo, se deja leer mucho más fácil que, por ejemplo, Faulkner. Am, ahora, creo que esa construcción de lo gótico, digámoslo así, como un cierto tipo de descripción narrativa criminal, de un relato criminal, es espléndida. No me esperaba yo el final de esa manera, ¿no? Esa relación que se ve entre la abuela y el desadaptado. O desequilibrado, como se tradujo en español, la palabra misfit. Podemos hablar también de esa traducción, si estamos o no de acuerdo. Pero a lo que voy es que me pareció fascinante cómo esa reflexión sobre la cristiandad y sobre la religión que tienen ellos dos, la abuela y el desadaptado, el asesino, explora varios componentes que mencionaba Juan Manuel antes, el tema del catolicismo de la escritora, pero también esa profunda devoción que tienen muchos criminales, ¿no? Muy conocido el libro de Fernando Vallejo, ¿no? La Virgen de los Sicarios, del cual se hizo una película. Y en Colombia sabemos bien de esa relación un poco, digamos, extraña y interesante entre la criminalidad y Dios, ¿no? La devoción, los asesinos que se ponen un crucifijo en la mano, en la billetera para que los proteja. También todo el conflicto armado colombiano y esa relación con seres del más allá, todo eso me hizo recordar este cuento. Y también tuve muchas imágenes del cine. Creo que todos hemos visto acá y muchos de nuestros seguidores han visto la película Pulp Fiction, ¿no? De Quentin Tarantino. Si recuerda bien esa escena donde el personaje de Samuel L. Jackson va a asesinar o llegan con John Travolta a asesinar a unos jóvenes. Él tiene una reflexión sobre la Biblia y sobre la cristiandad y sobre Cristo, mientras se dispone a asesinar a estos jóvenes. Me hizo recordar esa escena y sí, me pareció maravillosa la forma en que ella aborda ese tema de la cristiandad, criticándolo también, porque no es una autora, me pareció a mí en estos dos cuentos, que haga apología manifiesta, que haga un cierto tipo de proselitismo católico, sino que lo utiliza como elemento narrativo para dejar ver cómo funciona la vida en ese sur de los Estados Unidos. Hay un fragmento que me parece interesante mencionarlo acá y es precisamente al final, ¿no? Cuando, es que aquí hay que hacer un poco de spoiler porque si hay una violencia enorme, no es tan explícita, pero sí es cierto que es una familia asesinada compuesta por padre, madre, dos niños y un bebé que son llevados a una especie de apartado en el bosque y asesinados. Entonces en la escena final tenemos la abuela y el criminal, el jefe de la banda, que sostienen una conversación sobre el bien y sobre el mal, y donde ella le está persuadiendo para decirle que es un hombre bueno en el fondo, que su familia es buena, que él es diferente, y es una forma de salvarse, pero también hay una gran tensión porque no sabemos qué pasa con Bailey, que tampoco es el mejor hijo de la vida, pero que ha sido recién asesinado. Entonces dice así, en la página 211. Se oyeron otros disparos y la abuela levantó la cabeza como un viejo pavo sediento pidiendo agua y gritó, Bailey, hijo, Bailey, hijo, como si fuera a partirse el corazón. Jesús es el único que ha resucitado a los muertos, continuó el desequilibrado, y no tendría que haberlo hecho. Rompió el equilibrio de todo. Si él hacía lo que decía, entonces solo te queda dejarlo todo y seguirlo. Y si no lo hacía, entonces solo te queda disfrutar de los pocos minutos que tienes de la mejor manera posible,
matando a alguien o quemándole la casa o haciéndole alguna otra maldad. No hay placer sino maldad, dijo, y su voz casi se había transformado en un gruñido, ¿no? Eh, Párrafos anteriores también había hablado de la desigualdad, de la desproporción que hay entre el crimen, ¿sí? que él había cometido y el castigo que había recibido. Y hay una imagen traumática de estar metido en una cárcel, en un lugar muy, muy pequeño, completamente encerrado. Y lo curioso de este asesino es que no se acuerda ya de los crímenes que cometió. Incluso piensa que documentarlos y firmarlos y dejarlos por escrito como manera de confesión es una forma de poder saber qué es lo que ha hecho y si su castigo es proporcional al crimen cometido. Entonces, fíjese que acá hay una equiparación de la maldad con el placer, ¿no? Y creo que eso es algo también que es un componente interesante del cristianismo que puede dar para conversación. Les dejo la pregunta, ¿ustedes creen que este personaje encuentra la redención al final del cuento? Pues lo digo porque estuve leyendo un poco al respecto comentarios y algunos sugieren que sí, que él encuentra la redención. Yo opino que es posible que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque, pues primero que todo, como vemos, están en un viaje de carretera, etcétera, y en parte la abuela se siente culpable de que esto haya sucedido, ya que ella lleva este gato y ella sugiere que se vayan por una carretera, como que en Colombia llamaría una carretera destapada, sin pavimentar, digamos. Entonces se van por allá y ella después recuerda que al lugar donde ella pretendía que llegaran no era en Georgia, sino en Tennessee. Entonces le da vergüenza darse cuenta de que cometió ese error. Hace un movimiento brusco y hace que el gato salga de su bolso. El gato se le trepa al cuello del conductor Bailey, creo que se llama, el padre de la familia. Y eso hace que el carro se volque para un lado, se vuelque para un lado y genera ese accidente. Los misfits, los malhechores que están por ahí, pues terminan viendo el accidente y llegan al principio yo creía que era solo como asaltar, pero en realidad son sanguinarios de corazón, ¿no? Ellos quieren es asesinar. Y siendo esta una de las razones por la cual comparan este relato con A Sangre Fría de Capote, porque ambos son escritores sureños y del estilo de ese, gótico sureño, ¿no? Entonces, ambos trabajan a sangre fría. Ahora, mi opinión de por qué sí se encuentra un poco la redención es porque a pesar de que ellos asesinan a la familia y el hombre mata a la abuela de 3 balazos al final, ella lo toca y la descripción que hace ahí el narrador, creo, o la sensación que siente el misfit, el asesino, es de que ha sido tocado por una serpiente, ¿no? Entonces, esta serpiente nuevamente es como una alegoría bíblica, ¿no? Y él, de algún modo u otro, siente que como que percibe un poco la maldad que ha realizado o que está a punto de realizar. Entonces, aunque trabaja un poco a sangre fría, sí él logra padecer un poco, haber realizado o estar a punto de realizar este acto. Y una vez asesina a la abuela, él dice que ella hubiera sido una buena mujer, ¿no? Que ella tenía el potencial de haber vivido una gran vida. Lo extraño es que él dice que si él hubiera estado siempre al lado de ella, o siempre, si siempre hubiera estado en su vida, quizás porque ella en algún momento sugiere que él es un hijo, ¿no? Como quizás como Cristo diría que todos son hijos de Dios o algo así. Entonces, nuevamente esas alegorías bíblicas que me hacen pensar que sí hay cierta redención a pesar del acto de asesinato y crueldad que sucede en ese relato. Algo que también encontré es lo desagradables y estúpidos que podrían ser los niños de la familia, ¿no? Eran unos, digámoslo, unos niños muy poco educados y muy patanes y respondones. Y me enojaba mucho cuando le respondían a la mamá y ese juego de personajes entre están los pequeñines patanes que no están bien criados y la abuela que es la paciente, digamos, representa la bondad, pero al final todos mueren asesinados por lo contextual, ¿no? Lo que sucede en ese momento
en la Florida y que puedes usar en cualquier parte del mundo. A lo que voy es que esos juegos de roles de la familia y de valores, de quién representa la bondad, la maldad o la falta de educación, pues al final no llevan a ningún lado. Lo que pasa es que yo sí pensaba que estaba bien hecho lo que les había pasado a los niños por ser tan patanes con la abuela, pero no esperaba que a la abuela le fuera a pasar lo mismo, ¿no? Y creo, Juan Manuel, que querías hacer referencia también al tema de Ido con el viento en un momento del relato, ¿no? Sí, sí, así se llama. Bueno, está la novela Gone with the Wind, que no la he leído, pero lo más conocido es la película, ¿no? Que sale en los años 30. Este cuento que estamos trabajando es del 59, creo. Ya le doy permiso. Mientras que Gone with the Wind es una película anterior que obviamente pues todo el mundo había visto en la época, incluyendo la abuela. Así que en un momento se hace alusión a las plantaciones. Bailey, que es el padre de la familia, dice que en esas plantaciones se enterraron algunos familiares, algo así. Y después dice, pero ya no queda nada de eso. Y la abuela, que todo el tiempo está haciendo como estos comentarios humorosos, de humor, cómicos, dice, esa plantación ya no existe porque la plantación se la llevó el viento, because it's gone with the wind, refiriéndose un poco a la película, y esa película es muy importante no solo para pues, el chiste que está haciendo la abuela, sino porque esa película básicamente demuestra el momento durante la guerra civil y cómo el sur pierde esta guerra y cómo de cierto modo queda devastada la industria, ¿sí? A pesar de que termina la esclavitud y todo eso, llega una nueva forma de corrupción y lo que llaman en Estados Unidos los carpetbaggers, creo que son la gente del norte que llega a llevarse todo lo que queda del sur después de la guerra, ¿sí? La industria, los negocios, la tierra un poco. Entonces, ese resentimiento creo que sigue vivo un poco el día de hoy, ¿no? Porque económicamente pues se ve un poco la diferencia entre el norte y el sur y creo que esa, no, esa película lo demuestra y creo que es lo que está tratando de decir la abuela ahí un poco. Todo se lo llevó el viento y hasta el día de hoy se ven las repercusiones ahí en la carretera. También a nivel de contexto histórico, hay una parte donde ellos se detienen en un restaurante de carretera y hablan con un tal Sammy, que es el dueño del restaurante, y su mujer que les sirve, que además el trato entre ellos es bastante machista, ¿no? El tipo le manda como sírveles ya, no hables demasiado, no hables tanto. En esa misma escena ya se hace referencia a la presencia de estos criminales que están rondando en la zona. ¿M? Y cómo ahí la abuela hace un comentario donde dice que todo está echado a perder, como que es una era de decadencia, donde los valores se han acabado, que ya no hay confianza, que las cosas no son como antes, y le echan un poco la culpa a Europa. Yo no sé si aquí estoy mal y si estoy relacionándolo a lo mejor con los baby boomers, ¿sí? Con una sociedad que empezaba a crecer económicamente y que estaba como en esa transición. Ya creo que Juan Manuel podría como responderlo mejor. Sí, lo que entendí es que el comentario que ella dice es que en Europa creen que todo el mundo, que hay opulencia y que hay que todo el mundo tiene las mejores comodidades en Estados Unidos, pero ellos estando ahí en el sur y quizás no siendo una familia tan afluente de tanto dinero, pues no tienen las condiciones que en el imaginario europeo de esa época existían, ¿no? Creo que a eso es lo que está refiriéndose ella en este momento. Y obviamente, pues sí, siempre hay esa distinción entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Como ese raye que se tiene. Sí, bueno, el comentario hace que el cuento sea un poco naturalista, ¿no? En el sentido de que en ese viaje por carretera están viendo una serie de paisajes y ven a este niño negro que no tiene pantalones y ella le parece a la abuela muy mono y que si pudiera pintarlo, pintaría como si fuera una estampita, ¿no? Del lugar, muy folclórica y que pues nos habla también de los valores de la época, ¿no? Y de ese tiempo del esclavismo, ¿sí? Que todavía estaba como, me imagino, en transición hacia ya una sociedad liberándose de esa situación. Hay una cosa que quisiera como hilar fino
y yo sé que puede dar lugar a interpretación, y es el tema de la relación o la conexión que hay entre Misfit y la abuela. Y es que finalmente, si nos fijamos cómo este viaje por carretera normal de una familia termina en un evento macabro, ¿no? De asesinato a sangre fría de una familia, hay una secuencia de hechos desafortunados y casi todos se deben a que la abuela interviene de alguna manera, ¿no? Como no vamos por este camino, sino por el otro. Haber llevado el gato en la canasta y de haberse en un momento dado, digamos, el accidente es un o surge porque ella tiene un recuerdo muy crudo, muy fuerte de su pasado que no lo dicen allí, pero eso hace que el carro, pues que el gato salga, que se le trepe al otro al cuello, que pierda el control del carro, que den una vuelta y terminen en una zanja y empiece pues el accidente y todo lo que viene después. Es algo que yo conecto también con la conversación final donde le dice la abuela que es el hijo. ¿M? Porque siento que sí podría haber esa posibilidad, ¿no? Digamos, en esta serie de situaciones, como el hecho de que ella quería ir a ese sitio, que recordaba muy bien, porque además era un lugar donde las parejas daban un rodeo, se conocían y que tenía para ella tantos recuerdos, y después resulta siendo este Misfit alguien muy familiar para ella, ¿no? O sea Alguien que él es el hijo que real de ella, no solo metafóricamente. No, ahora que lo podría dice haber tiene la total posibilidad. sentido. Total sentido porque ella dice que le parece. Y no entendí esa parte porque decía que se le parecía. Y el recuerdo fuerte que ella, que nunca revela, también puede ser un recuerdo traumático, ¿no? Que se ha silenciado como los recuerdos y que quedan ahí. Y no sé, me da por pensar que podría haber una posibilidad de leyendo como con mucho detalle las pistas que da este cuento. Bueno, hasta ahora es la interpretación que me gusta más y que él era el hijo de ella, sí era realmente el hijo de ella y tenía que perdonarlo igualmente. Sí, puede ser, o sea, ya cayendo en cuenta, no solo era porque lo decía por salvarse, salvar la vida, sino que quizás sí era en realidad el hijo. Y él menciona en un momento, cuando llega el otro asesino, menciona que era una señora que estaba bien, pero que debió haber sido asesinada cada día, algo así, que le dieron haber disparado cada día en Que su así, pasado, de una que ella forma. sería una buena persona si cada día le pasara eso. Eso, eso me pareció extraño. No Exacto, entendí por qué eso. lo dice, pero bueno, Quizá demuestra que él sabía que era la madre y la conoció por mucho tiempo y sabía y la detestaba siempre hasta que tuvo lo el momento abandonó, no de, sé. quizá, quizá, terminaría de manera magistral. Gracias, Diana, por iluminarnos el camino y quizá debemos de pronto leer en línea si ella en algún momento habló de este cuento, quizá uno de sus cuentos más famosos, a ver si ella confirma nuestra teoría. Sí, yo leí cosas del cuento que ella dijo, pero nunca leí que dijera eso, así que hay que seguir leyendo. Entonces ahora pasaremos a explorar el segundo cuento de Flannery O'Connor. Vamos a hablar de la gente buena del campo. La gente buena del campo, 1955. Bueno, La buena gente del campo es un cuento un poco extenso donde nos habla de la señora Howell. La señora Howell tiene una hacienda agrícola y vive con su hija que tiene una pierna artificial. Tiene 32 años. La señora Howell contrata a la familia de la señora Freeman, compuesta por el esposo y por dos hijas jóvenes, para que le acompañen todas las tareas pues, de la hacienda y del hogar. En este relato que pues se desarrolla un poco de contando cómo es la rutina al interior de la casa, aparece un buen día un vendedor de Biblias que por medio de algunas artimañas logra ganarse la confianza de la señora Hoffman y asimismo empieza a entablar una relación con la hija de la pierna artificial, bueno, que va a terminar en una especie de romance desafortunado, por decirlo de alguna manera. En términos generales, este sería el argumento de este cuento. Sí, sobre este relato que
quiero principalmente mostrar esta fotografía de la autora. Un segundo. Quien, como vemos aquí, ella sufría de lupus, de esta enfermedad. Entonces, gran parte de su vida la pasó como con estas muletas. Y un poco, pues sí, siempre estuvo enferma. Esta foto es como la más conocida de ella. Así que, igual que la protagonista, diría yo, bueno, una de los personajes principales de este cuento, que es la hija de la señora de esta casa. Ella, pues, supongo que se inspiró un poco en sí misma para describir a este personaje. Entonces, sí, creo que ese personaje es muy afín a la autora, el personaje de esta chica. Sí, me parece importante lo que menciona Juanma y esa relación que quizá tenía ella de manera inconsciente con la protagonista del cuento. Me parece que en- de muchas maneras Flannery O'Connor intenta pintar esa aldea y hacerla universal porque en muchas situaciones yo vi paralelos con lo que vivimos también en nuestros países. En Latinoamérica, esa relación con la gente del campo y cómo la gente de la ciudad o la gente adinerada tiende a tener una relación, algo así como de apadrinamiento, pero un apadrinamiento que suele ser muy clasista y de pensar que esta gente es buena y que les quieren ayudar y piensan que todo el mundo es bueno y que hay una relación con la naturaleza también cercana, pero al final les niegan esa posibilidad de ser malos, que es algo que yo siempre he criticado de los nuevos movimientos, incluso culturales, identitarios, y es considerar a las minorías o a las personas de cierta raza como seres impolutos, ¿no? Inmaculados, como si no fueran capaces también de hacer el mal, ¿no? Por ejemplo, los indígenas. O sea, obviamente, yo parto de un respeto absoluto frente a las comunidades indígenas por su relación histórica con el territorio, pero yo no les niego la posibilidad de la maldad, que me parece que es lo más humano. Si tú le niegas la posibilidad de la maldad a alguien, estás ya discriminándolo porque lo estás poniendo en una posición idealizada donde no es completamente ser humano. Para mí, un ser completamente humano es capaz de cualquier emoción, inclusive las emociones negativas, lo que llamamos negativas, ¿verdad? Entonces, es muy certera esa descripción que hace Flannery O'Connor de esa familia que eh, contrata a estos campesinos y también de este chico que vende las Biblias, que bueno, lo mencionamos más adelante, no es el adalid de la bondad ni de los ideales cristianos, ¿verdad? Am, ¿Qué opinas, Diana? Bueno, yo pienso que este cuento pues es fascinante. Me gusta más que el anterior, del que hemos hablado, y es porque hay una forma majestuosa de construir los personajes, ¿no? Hay unas tensiones también psicológicas y que cruza pues por toda la línea de la diferencia de clases, la desconfianza también entre clases. En el caso de los personajes hay eh, formas de describirlos no solamente físicamente, sino psicológica, con gran profundidad, lo que hace que no sean para nada personajes planos, todos los que están allí. Claro, hay un desarrollo mayor, por supuesto, de la señora Hotwell, donde hay una descripción no solamente de ella, de su contexto, de su hija, eh, y así, o sea, cada personaje se desarrolla tanto por lo que los otros dicen de él como lo que el personaje dice de sí misma, ¿no? Y tengo como una pequeñita lista de descripciones, ¿no? O sea, Joy es un personaje fascinante, ¿no? Ella tiene una pierna artificial, es robusta, con gafas, en algún momento dice que tiene ojos azules de acero, que es visca, que tiene una enfermedad cardíaca y que según su madre no tenía ni el mínimo sentido común, con una cara inexpresiva, ¿no? Y que también goza de cierta superioridad intelectual, porque a pesar de su enfermedad ha logrado ir a la universidad casi como un desafío y un escaparse de casa y ha hecho un doctorado en filosofía que la ha hecho incrédula, atea y por supuesto descortés, incluyendo con la señora Freeman, que es una de las
no sé, sirvientes, se podría decir así, de gran confianza de la casa, ¿no? Y a su vez, por ejemplo, la madre piensa de ella con relación a la hija que sigue siendo una niña, si tenga 32 años, que escogió el nombre más feo porque se cambió el nombre y a lo mejor que fue para fastidiar. Hay una tensión también madre-hija muy fuerte, que es fea, pero que podría arreglarse y que se viste mal porque es rebelde en sí misma, ¿no? Entonces ya hay una relación entre madre e hija súper, súper difícil donde interviene otra mujer más, que es la señora Freeman, que hay una parte increíble acerca de su personalidad, ¿no? Como en algún cambia de mood y en cada mood puede tener unos rasgos y unas expresiones diferentes. Entonces lo que vemos es un mundo interior femenino muy tenso que se compone también de otros dos personajes femeninos que son las hijas de la señora Freeman, Glynis y Carramay, así los leí, tal como aparecen en el cuento. Glynis de 18 años, una pelirroja muy bella con muchos pretendientes y al parecer la que tiene más sentido común en esa familia, y Carramay, que es una niña recién casada de 15 años que está embarazada. Y así se va armando como la rutina entre ellas y una forma de vida donde se soportan porque es la forma que, pues, que tienen de estar en el mundo. Entonces, no sé, te doy paso para que puedas complementar, digamos, este tema de la construcción de personajes a Juan Manuel, pero sí que voy a buscar algún fragmento que nos hable de cómo crea estos rasgos de la personalidad. Sí, me parece que el comentario de clase es vigente hasta el día de hoy. Y más que de clase, como de nivel educativo, ¿no? Porque evidentemente estar entre círculos académicos, como lo que nos ha pasado a todos nosotros, pues lo tiende a uno a alejar de recintos religiosos y de la fe y todo eso. Entonces, un poco lo que está tratando de hacer el cuento ahí es demostrar cómo el académico, el que tiene un doctorado, sí, como aquí algunos de nosotros, se cree que se las sabe todas, ¿no? Y que sabe más que el ignorante que vive quizás en el campo o el que le reza a cualquier dios, etcétera. Pero esa persona que bien sabe de la academia y todo eso, termina siendo, cayendo en una especie de estafa de un vendedor de Biblias, que realmente sí, al final descubrimos que lo que tiene dentro de las Biblias es alcohol, ¿no? Trago o whisky. Y que en realidad lo que está pretendiendo es tener sexo con ella, que es, la escena final de este relato, o al final, hacia el final del relato sucede eso. Y ella pues queda ciegamente enamorada de este personaje que realmente simplemente se escapa, así que toda su astucia, la duda sembrada por la academia no le fue suficiente para reconocer al primer impostor que llegó a venderle una escena de un romance que realmente no era un romance, sino que era un ser un poco cruel con ella, ¿no? Entonces no solo era un astuto vendedor de Biblias, sino que terminó, pues sí, tuvo sexo con ella y ya, y la dejó básicamente. O también vi esa relación tensa entre la academia y lo que está por fuera, y Juan Manuel y yo hemos hablado muchas veces de esta relación y cómo explica también muchos de los movimientos políticos contemporáneos, el hecho de que la academia se haya academizado, que se haya elitizado y que haya alejado a la ciencia, arrastrando con ella a la ciencia y a otro cierto tipo de instituciones, a, fuera y lejos de la gente del común, ¿no? Gente del campo, la clase obrera, eh, las personas que no hacen parte de ese círculo. Encontré también muy interesante la carrera que ella sigue, porque de hecho la mamá siempre fue muy crítica con la elección de la carrera de filosofía y en una parte dice que le hubiese gustado mucho decirle a los amigos, me sentí muy identificado, tengo padres que alardean, ¿no? Siempre de sus hijos, ¿no? Bueno, tengo una familia donde los padres siempre dicen, no, es que mi hija, también es muy cultural, ¿no? De mi hija o mi hijo vive o trabaja o estudia, o esa cierta posición de poder descorporizada, ¿no? Porque no es de ti, sino de tus engendros, ¿no? De tus hijos. Pero es filosofía, ¿no? Ella hubiese querido que su hija estudiara ingeniería o medicina o leyes,
pero no, es filosofía, no le puede contar a las amigas que estudia filosofía porque de qué sirve la filosofía, ¿no? Siempre se ha pensado que incluso las ciencias sociales, ¿no? No representan un gran beneficio o no se puede vivir de ellas, ¿no? Cómodamente. Y otra parte que justo después, que encontré muy interesante, es cuando la madre abre el libro, uno de los libros que tiene ella en su cuarto, y empieza a leer una de las apartes y hablan de la nada, ¿no? Estoy casi seguro que es una referencia al existencialismo sartreano, quizá, aunque no corresponde a los tiempos, pero el ser y la nada de Sartre, me parece que hubiese podido componer incluir ese apartado donde se menciona la nada y cómo la ciencia tiene que encargarse de eso, de la nada, ¿no? De estudiar la nada. Entonces, encontré eso también muy interesante, Juan Manuel, gracias por decirlo. Ahora, yo no considero que el fin último no sé qué opinas, Diana, el fin último del vendedor de libros era tener sexo con ella, porque efectivamente no se realiza esto. Eso es lo que nos lleva a pensar Flannery O'Connor, y yo pensaba todo el cuento, la empieza a besar, le empieza a besar de manera muy intensa a ella y ve la boca y la cara, pero al final, no sé cómo lo ves tú. Eh, Al final creo que el mismo relato pues dice cuál era la intención que él tenía y es apropiarse de su pierna de palo, ¿no? Como que relata también que tiene una fascinación por ella y una fascinación desde el comienzo era por ese objeto que ella tenía ahí. Y toda la seducción y cada uno de los pasos que daba iba en esa dirección. Y cuando se va, dice, no solamente tengo ahora esto, sino que en algún momento me quedé con el ojo de cristal de alguna otra mujer, ¿no? Y se muestra tal como es y dice que no cree en nada y que pues es capaz de hacer cosas también, o sea, que se cree igual que ella. Entonces eso es bastante interesante. Sí, yo tampoco creo que solamente sea como el interés sexual, sino había algo de que cada uno quería demostrarle al otro lo que era, aunque pensaran que no iban a poder descubrirlo y al final pues se destapa esa tensión. Sí, sí, no recuerdo, es que le leí hace tiempo, pero no recordaba que él quería obtener esa pierna para venderla en el mercado negro, supongo, ¿no? No sé qué, para qué va a querer una pierna de esas. Muy macabro, es muy interesante, o sea, qué gran forma de determinar esa parte. Y al final, cuando él va saliendo de esta granja o de este depósito, está la madre de la chica y está la empleada, la campesina, y lo ven alejando. Ay, este es el chico bueno que me quería vender Biblias ayer. Y la campesina le dice, ah, pues yo no sería algo tan simple. Creo que utilizan la palabra simple al final. Simplón, sí. Simplón. Él se describe a sí mismo como alguien simplón, alguien que pues no está como a la altura de la señora Howell y su familia, que si pudiera volver a visitarla algún día y es solo un montaje, o sea, realmente el tipo tiene otro tipo de intenciones y uno dice en su oficio como vendedor de Biblia seguramente acapara y ese es su objetivo, ¿no? Hacerse de cosas que para él le parecen fascinantes, incluso más allá del tema económico. Sí, en ambos, el que le acabamos de leer, a discutir y en este cuento, el título se usa para referirse a los personajes. Entonces, en el anterior era un buen hombre, es difícil de encontrar, esa frase se usa. Y en este cuento también se refieren a este chico que vende Biblias y a la gente que trabaja ahí en la casa se refieren a ellos como good country people, como gente buena de campo, ¿no? Entonces, los títulos son partes del diálogo ahí. Bien, fascinante eso y no sé qué más observaron alrededor de esta historia. Sí, yo acabo de encontrar, Juanma, que ese apartado del que hablaba hace un momento, del libro que la madre toma de la habitación de la chica, que lo abre, que es un libro de filosofía, en realidad es un apartado de qué es la metafísica, el libro de Martin Heidegger, escrito en 1929. Muy interesante eso. Seguramente Flannery era muy adepta a la lectura de autores filosóficos, de filósofos. Pues recordemos Heidegger, ¿no? Quizá uno de los filósofos más importantes del siglo XX y que influyó mucho precisamente en los existencialistas, en Sartre y en Camus. Am, pero sí, ¿qué más encontré yo? Encontré esa fascinación que tiene el vendedor de Biblias por intentar siempre
sea, timar, ¿no? Y engañar con lograr su objetivo, ponerse esa máscara de manera tan eficiente, porque a mí me convenció que era un tipo bueno de campo. De hecho, que creía yo que iba a ir por allá esa historia, que Flannery nos iba a llevar por esa diferencia entre la chica que es atea y que es academicista, y él que conoce muy bien el campo y que es un chico muy bueno, muy católico. Pero repito, como decía hace un momento, no es Flannery O'Connor una militante, escritora católica, o sea, no está vendiendo el catolicismo como algo bueno. De hecho, en este cuento, el tipo utiliza el catolicismo y el concepto de Dios y su palabra, la palabra escrita, la Biblia, como elemento para timar. Y es fascinante, o sea, que ella, siendo una asidua católica, Flannery, utilice la religión como forma narrativa para, para escribir la maldad a través de la religión, de lo que es posible la maldad con, con el fin de lograr sus objetivos. Sí, yo pienso que el cuento está cargado de ironía, ¿no? Y es esa contrapolación, por ejemplo, entre la ciencia y la religión, que lo vemos de forma marcada en ese fragmento, en esa cita que también es muy divertida. Eh, Dice que es una especie de galimatías que la madre, cuando leyó ese párrafo del libro, dijo que eso era como diabólico y que no podía entender, bueno, como qué hija, qué tipo de hija tenía ella. Em, Hay otra cosa, sí, que también es las máscaras. Yo también en un punto dado pensé que el cuento iba directamente a una redención de esa condición de esta chica y esa personalidad tan tosca por medio del amor y que todo iba a ir como en esa dirección y que un chico bueno del campo podía hacer la diferencia. Y resulta que es todo lo contrario, pero hasta un punto todo iba como en esa dirección. Y hay un fragmento que tengo aquí, casi al final, que habla de cómo ellos lograron en un punto dado una profunda conexión. Dice, es nuevamente hablando de la pierna, y le dice que es lo que a ella le hace diferente. Entonces ella se quedó mirándolo. No había nada en su rostro o en sus redondos y fríos ojos azules que indicase que esto la había conmovido, pero tuvo la sensación de que el corazón se le paraba y dejaba que su mente bombeara la sangre. Pensó que por primera vez en su vida tenía frente a sí la verdadera inocencia. El muchacho, con un instinto que nacía más allá de la experiencia, había descubierto la verdad sobre ella. Cuando después de un momento ella le dijo en voz alta y ronca, muy bien, fue como rendirse a él por completo, fue como perder su propia vida y encontrarla de nuevo de manera milagrosa en la de él. Y es ahí cuando ella le enseña cómo quitarse y ponerse la pierna, ¿no? Y cuando él empieza ese juego de alejar la pierna cada vez, y ahí hay algo interesante, y es como que esta mujer, en medio de su discapacidad, eh, su pierna es una extensión de ella, ¿no? Y es una mujer que se cree tan autosuficiente, tan capaz, a pesar de su incapacidad, que al perder una parte de ella, empieza a desboronarse, ¿no? Y a desarrollarse, digamos, este teatro donde se están quitando las máscaras y donde él se quita las máscaras. Entonces, esta extensión simbólica de su personalidad en esa pierna me parece que es un tratamiento, pues, excelente, ¿no? O sea, de la obra y que le da el giro completo porque cada personaje, pues, cambia profundamente, o sea, se revela tal como es. Y claro, en esa escena ella se ve en su estado más frágil, sin su pierna, y él se muestra con cómo es, revelando que su Biblia en realidad es una cuestión para llevar el alcohol, ¿no? El whisky creo que es lo que él toma. Evidentemente, pues lo que vemos también aquí en las religiones del sur, ¿no? Las denominaciones protestantes que surgen en el sur y lo que se llama The Bible Belt, el cinturón de la Biblia ahí en el sur, en Georgia y en los estados de alrededor. Y, y me parece que se parece mucho, o esto se puede, quizás es inspirado tal vez, en la película The Whale, la ballena con este actor, no recuerdo el nombre del actor, que es el mismo que hacía de Tarzán y que después padeció de obesidad y sale pues con su obesidad en la película. ¿Cómo se llama el autor? No sé si Juan Carlos tiene ahí el nombre, el actor digo.
Brendan Fraser. Fraser. Bueno, esta película es muy similar porque también en la película llega un chico a profesar su fe, no sé si está vendiendo Biblias, pero también llega a profesar su fe y ahí digamos que la cuestión moral gira en torno al homosexualismo, ya que el hermano del protagonista se muere y se sugiere que es un poco porque él estaba casado y no había aceptado su homosexualidad. Entonces creo que esta película se me parece mucho a este relato en ese sentido. La diferencia es que aquí este es un profesor que da clases a través de la cámara y solo hasta el final de la película él se revela ante la cámara y muestra que él es así obeso y que come y que su exceso de comida creo que lo lleva a la muerte al final de la película. Pero recomiendo verla, sí, es del 2022, me la vi hace poco. Sí, también causó mucha controversia. A mí me encantó. Y el papel que hace Fraser ahí es magnífico. Y qué interesante lo que menciona Juan Manuel, porque precisamente el director de esta película se llama Darren Aronofsky. Es un tipo que ha metido mucha religiosidad y incluso catolicismo en sus películas. Él le hizo, de hecho, un biopic, podríamos decirlo, una película biográfica a Noé, el famoso personaje de la Biblia. También la película Amor, no, perdón, Madre de Aronofsky. Es una película que fue muy criticada, pero que a mí parece una película magnífica en cuanto al tema de la creación y a Dios y la creación y cómo el ser humano echa por un barranco la creación y cómo todo vuelve a empezar, algo así como el eterno retorno nietzscheano. Recomiendo mucho esa película también y no había hecho esa conexión con Darren Aronofsky, con La ballena, Juan Manuel. Entonces, sí, es fascinante cómo nos Se lleva me la ocurrió hoy, literatura a conectarla. tuvo que haberla leído, el cuento, tuvo que haber leído ese cuento. Quizá habrá que ver si Aronofsky leía, y me imagino que sí, hay que mencionar que hay varios, digamos, otros escritores que han manifestado su gran admiración por la obra de ella. Ya vamos a hablar un poco más del cine incluso, pero estaba leyendo a Tommy Lee Jones, a un famoso actor el que aparece en Hombres de Negro. Él ha leído mucho a ella. En Argentina, Mariana Enríquez, la famosa escritora argentina la cita como una gran referencia. Entonces, sí, eso es un impacto es bastante grande. Y The Cave. Bueno, ni que pues, ya vamos a hablar de ¿Quieres eso. a Mariana Enríquez? ¿Quién lo cita? ¿Quién la cita a ella? Mariana Enríquez afirmó que Flannery O'Connor es una de sus Ah, influencias y le gusta y mucho. claro, yo sí creo que hay conexiones, a pesar de que esto pues se enmarca en el gótico sureño y que también estamos hablando del gótico andino, por ejemplo, en esta nueva ola de autoras donde mezclan estos elementos sobrenaturales. Yo pensaba, bueno, aquí no hay elementos sobrenaturales, pero sí hay como una violencia tanto física como psicológica y unos personajes grotescos, ¿no? Que se transforman a lo largo del cuento. Entonces yo tenía como una pregunta para ustedes dos y es, ¿cuál de estos personajes de los dos cuentos les pareció más grotesco? Los más insoportables, los Similar. niños. Los niños del carro que le dan golpes al papá. Si no fueron ellos los que causaron ese accidente, más bien. De los demás me compadezco. Creería que el vendedor de Biblias, porque bueno, el primero, quizá el misfit, el desadaptado, el desequilibrado, sí es más grotesco, es expresivamente más grotesco, más evidentemente grotesco, eh, pero no sufre esa transformación que me parece que decía Dante en su infierno o infierno, que el séptimo círculo del infierno, el más bajo, está reservado a los que engañan, ¿no? A los que se ponen una máscara, a los políticos, a todo este tipo de personas que te muestran una cara pero en realidad son otras. Que considero que es más grotesco, o sea, es decir, detesté más a ese personaje, lo amé también por esa forma en que utiliza la religión y cómo guarda el whisky en las Biblias, pero evidentemente para mí es el más grotesco. Bueno, para mí es el hijo de la abuela. Es este personaje que casi no habla, ¿no? Pero nunca es completamente indiferente con ella, ¿no? Y que en un momento del accidente tiene como un ataque, un ataque verbal contra ella y ni siquiera es tan fuerte ese verbal, esas palabras que le dirigió, que incluso el mismo Misfit
como que se disculpa, ¿no? Y dijo, tal vez no quiso decir lo que quiso decir, ¿no? Entonces ahí es donde me entra como la duda de qué tipo de relación tiene la abuela con sus hijos, ¿no? Y qué pasado oscuro se guarda allí, pero pues eso es grotesco. Y otro personaje que pues está entre grotesco y pues le da a uno un poco de lástima, pero también creo que de una profundidad, digamos, intelectual no psicológica muy fuerte, es Joy o Elga, ¿no? Y lo digo porque es una persona que ha logrado vivir en medio de su incapacidad, construir un mundo completo dentro de su propia cabeza, ¿no? Entonces siempre hay un bloqueo frente a los demás, a su propia madre. Incluso en esta clase de romance donde era besada por primera vez, siempre había la máquina de su mente estaba trabajando, y eso dice, bueno, qué personaje, cómo no puede salirse y sentir, ¿no? Hasta qué punto puede romper esa capacidad de su mente para generar ideas y analizar el momento para pasar a un momento mucho más sensitivo, por lo menos. Entonces, bueno, me parecieron que esos dos fueron bastante interesantes. Y eso nos lleva a la propia autora como si es una persona loable, digamos, o no. Que eso se discute o se ha venido discutiendo en los últimos años, principalmente por un artículo que sale en el New Yorker que se llama ¿Cuán racista es Flannery O'Connor? Sí, así se llama. How racist was Flannery O'Connor? Entonces, lo que vemos ahí es que encuentran una serie de cartas, que quizás por eso ahora se está leyendo sus cartas, porque ella tuvo tiempo estas misivas con gente de la farándula, de gente importante y también con amigos. Y entre estas cartas, pues ella toca el tema de la raza. Y algunas de estas cartas, pues especialmente para ojos del presente, podrían parecer racistas. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer algo al respecto. De soslayo leí alguna parte de las cartas, no en su totalidad, pero sí estoy enterado del escándalo. Sí. No, yo Porque no no. sé si la Argentina que usted mencionó, la escritora argentina, creo que mencionó algo al respecto, ¿no? Y ella menciona que sí, el tema racial en Estados Unidos, como es bien conocido, es un tema controversial y de mucha discusión, pero ella dice que se queda con el artista y no le interesa mucho la persona, y afirma que, bueno, que lo mismo se ha dicho también, no por el tema racial, sino por otros temas de William Burroughs y de Hemingway, que también han estado en la palestra contemporánea por algunas de esas actitudes cuando estaban vivos. Pero ella afirma que eso no le cambia, la aparición de esas cartas no le cambia su opinión sobre la autora. Sí. Ahora, no sé, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Ustedes personalmente cómo ven Pues, esa o sea, aparición en hay las una cartas? serie de cartas, particularmente me interesa, digamos que una en la que ella muestra cierto recelo, digamos, a la idea de la integración, de terminar ese periodo de segregación. Y entonces creo que ella lo vuelca un poco nuevamente a lo académico. Así que ella dice un poco ella dice en una carta que lo que no le gusta a ella es el tipo de negros, se refiere a ellos, ¿sí? Que están profesando o filosofando cosas como James Baldwin, es uno que ella dice que no le interesa como sus ideas tal vez, pero que ella se siente más identificada un poco con Martin Luther King, que todos conocemos, ¿sí? Entonces quizás lo que ella y no le gustaba era el tipo más como academicista o pretencioso que está, sí, de personas negras que estaba surgiendo, digamos, en la escena en ese momento. Y creo que esa es mayormente su crítica. Entonces, ve en Martin Luther King un personaje más orgánico para este tipo de discursos, digamos. Quizás pasa un poco hoy día, yo lo veo hoy día con los latinos un poco, ¿no? Aquí en Estados Unidos, ¿no? Que eh, está el tipo de latino que profesa saberlo todo sobre cómo arreglar estas tensiones raciales y todo, como estas cuestiones de inmigración que están sucediendo en el presente en Estados Unidos.
Y está el latino, pues que vive el día a día, al diario, que quizás no está tan enterado de estas pugnas que se están dando en las redes sociales y todo eso. Entonces, que esa es la distinción que ella haría en ese momento con el movimiento de los derechos civiles que hasta el día de hoy tiene sus repercusiones. Pues yo creo que un poco también abordamos el tema de evaluar un autor por su obra o por la persona que es a nivel social, político, eh, pues sí, como distinto del creador, ¿no? Y en este caso, pues digamos que mi posición siempre ha sido como separar un poco las dos cosas. Y eh, me gusta entrar en los textos y pensar o poner aparte el autor o la autora y enfocarme en lo que el texto tiene para decir. ¿M? Y cómo es un texto que se defenderá a sí mismo de acuerdo a su calidad estética y literaria, ¿no? Y por eso podemos encontrar muy buenos textos de personas que en el día a día no quisiéramos encontrarnos en la calle, ¿no? Y mantener una conversación y mucho menos entablar una relación, una conversación en torno a la política, a la religión, a los valores. Pero sí es cierto que esto se cruza hoy en día y que pues es un poco difícil separarlo completamente. En lo puramente literario, el análisis y la interpretación, yo prefiero quedarme con los textos. ¿Y tú qué piensas? Pues que es un tema un poco controversial. Sí, considero que, tal como lo afirmé en un episodio anterior del Matiz, cuando abordamos la obra de un libro en especial de Mario Vargas Llosa, que en mi opinión no es posible separarlos. Me parece que hace parte fundamental del, del ser escritor, ¿no? Del ente escritor, a su experiencia existencial, ¿no? Me parece que lo alimenta o lo determina en muchos casos. Para mí la discusión debe ir más allá y es llegar a un punto de entendimiento de que personas con opiniones o con acciones incluso que vemos erráticas en este momento, en esta episteme, diría Foucault, y me perdonan por citar a Foucault, pero personas que tienen un cierto tipo de opiniones que en nuestra época la vemos errada, los vemos equivocados, pues son capaces también de ser arte, porque el arte es una concepción humana que no solo le pertenece a la bondad o a las personas que irradian bondad o que se dice que irradian bondad, ¿no? Porque también, ¿qué es eso, no? Todas las personas en algún momento cometen un error y son capaces de maldad. Pero entender que una persona que tiene opiniones o que tiene acciones equivocadas también puede hacer grandes manifestaciones artísticas es fundamental y considero que ahí debe ir el debate. Ahora, es muy interesante que se ha abierto mucho la discusión frente a la dominación masculina en la literatura y en el arte en general y la cual es cierta, es innegable que la industria y los espectadores, los lectores, le han puesto mucho más atención a los autores hombres que a las autoras mujeres, eso es innegable. Ahora, pues se dice, bueno, vamos a promover las autoras mujeres, pero esta no, ¿no? Flannery O'Connor no, porque esta tenía unos comentarios, un par de comentarios racistas, entonces sí es mujer, pero esta mujer no afirmando que entonces que la mujer entonces debe ser una mujer bondadosa, con los criterios contemporáneos acertados y que no se puedan criticar, o si no, entonces no va dentro de nuestro canon, ¿no? Canon de apreciación. Bueno, Sí. que esa sería otra forma de segregación de las autoras, ¿no? Digamos, en una época contemporánea, pues de la cual también me apartaría, y es como esa esa deducción muy inocente de leer un texto de alguien donde hay un narrador, donde le pasan cosas de a lo mejor personales, íntimas, y suponer uno que por conocer el autor a esa persona le pasaron esas cosas, ¿no? Digamos, extensión de que el narrador es el autor mismo y esa es la verdad, ¿no? Entonces, hay que marcar esas distinciones entre la obra, la producción y la persona y por supuesto entender también el contexto histórico, el momento situado de su época, los valores predominantes en ese momento y por qué de alguna manera actuaba o pensaba
de esa manera, ¿no? Más allá de acallarlo, censurarlo, vale la pena más expresarlo, manifestarlo y poder debatirlo claramente para entender un poco el momento histórico. Sí, y si se va a hablar de pues la bondad, de quién es el bueno o el malo de la película, hay que preguntarse por qué desenterraron las cartas para cancelar a la autora y no para analizar estas cartas a la luz de lo que estaba sucediendo en la época, ¿no? No desde el presentismo, ¿no? Que creo que de eso padece la academia mucho, el presentismo, creyendo que todo se define a partir del presente y que todo lo que se hizo antes es quizás menor debido a cuestiones de eso, de raza, de género y demás. Entonces, sí, habría que ver cuál era la intención de desenterrar esas cartas, si era simplemente para hacer un análisis literario o tal vez de esas cartas, o simplemente para criticarlas y cancelar al autor. Y estamos viviendo esa época de desenterramiento, como llamas tú, Juan Manuel, porque precisamente sucedió también con Cormac McCarthy, ¿no? Y se desenterró algo que había pasado hace muchos años y es su relación con una joven adolescente. Eh, Vamos a hablar en un momento de las relaciones de su obra, de la obra de Flannery O'Connor con el cine, pero hay algo que mencionar y es que en una de las películas recientes que se ha hecho sobre la vida de esta escritora. Precisamente cuando estaba en producción esta película, salió a relucir el tema de las cartas y el director, que es un famoso actor estadounidense, Ethan Hawke, tuvo un momento de confusión y de duda frente a lo que se iba a hacer. Si quieren, pasamos a abordar el tema del cine directamente. Y él estuvo a punto de abortar el proyecto. No sabemos bien si por tu reflexión propia de que esto no podía hacerse, hablar de una autora controversial, o por la presión, por la falta de apoyo y por el impacto negativo que hubiera podido tener la película. Que esa es otra cosa del tema de estos movimientos, y es que Pero se yo hizo a veces, una película. sí, sí. Ah, Sí, hay que afirmar que se hizo, fue en 2023, se llama Wildcat, el gato salvaje, y que habla de la vida de la autora de Flannery O'Connor y su lucha para publicar su primera novela. Es interesante también porque la hija del director es la protagonista de la película, y ella también estuvo en mucha duda de protagonizarlo, ¿no? De llevarlo a cabo, pero sí se llevó a cabo, sí hay que afirmar que sí lo hizo. Y también hay que hablar de Flannery, que es un documental que se ha hecho sobre la vida de la autora. Les invitamos a verlo si quieren saber más sobre esta autora. Fue realizado hace muy poco también este documental. Entonces, vemos que en la actualidad se está abordando la obra de esta autora a través de la controversia o a través de la apreciación literaria, pero está bien que se aborde, ¿no? Que se explore a estas autoras, mujeres no tan conocidas. Esperemos que esta nueva ola de indignación no vuelva a enterrarla en el olvido. Entonces, Juan Manuel, y háblanos de lo que sigue, ya que estamos terminando este episodio sobre Flannery O'Connor. ¿A quién vamos a abordar próximamente? bueno, sigue de autores. Vamos a trabajar con David Foster Wallace. Creo que vamos a trabajar sus cuentos, como lo hemos venido haciendo con los demás autores. Y también está pendiente una charla con unos colegas españoles sobre la música popular, Bob Dylan, Lana del Rey, Leonard Cohen. Entonces espero que se logre ejecutar ese plan. Afortunadamente coincidimos en esta ocasión, Juan Carlos y yo, en Duitama, ya que como ustedes saben, este podcast está situado en tres lugares diferentes, que es en Canadá, en Estados Unidos y en Colombia, particularmente pues entre Boyacá y Bogotá. Casualmente los tres somos de esta región de Boyacá y pues tendría yo que hacerles la invitación a quienes nos escuchan, donde sea que se encuentren, que cuando vengan a Colombia, pues no dejen de venir a Boyacá y pues con todos los encantos que tiene esta región tan variada, entre ellas pues una ciudad bastante conocida por el cine también, por el arte, que es Villa de Leyva, ¿no? Duitama, donde nos encontramos también, la Perla de Boyacá,
Pueden pasar por Sogamoso, por Tunja, con todo su arte religioso, que es la capital del departamento de Boyacá, y por supuesto por Paipa, con lagunas y diferentes atractivos y pues obviamente muy buenos hoteles y lugares. Hoy nos encontramos justo al frente del Centro Comercial Innova en el Café Fica y pues queremos como que conozcan el sitio donde estamos. Vamos a hacer un pequeño tour a través de nuestra cámara. Vamos a mostrarles dónde estamos para promocionar el café. Es un café bien bello, con un ambiente natural, no improvisado, sino que hace parte del café. Como vemos aquí, un tronco de un árbol saliendo de la esquina, muy bello, varias plantas, em, las paredes con varios pósters interesantes. Lose your mind, find your soul. Pierde tu mente, encuentra tu alma. Daft Punk, obviamente. Nos encanta. Arte abstracto. Sí, muy interesante este mural. Vende café natural. Bueno, café natural, no, café en grano. Y sí, muy bello. Tiene un bello helecho aquí en la esquina. Eh, y sí, pueden venirse a tomar un cafecito. Vamos a etiquetar en la información y la promoción de este episodio para que puedan venir a conocerlo. Bueno, entonces por ahora terminamos. Gracias por escucharnos y nos pueden seguir, encontrar nuestro contenido en Instagram, Facebook, Substack especialmente y también en Spotify y YouTube. Nos vemos a la próxima. El Matiz Literatura.